En su noche de bodas, el novio abandonó apresuradamente a la novia para correr tras su ex. En lugar de montar una escena de celos o llorar, la esposa, a la mañana siguiente, se sentó tranquilamente a contemplar las flores como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en cuanto escuchó a su madre revelar la terrible verdad sobre lo que había ocurrido en aquella habitación, él se desplomó en el acto. ¿Qué secreto espantoso se había ocultado? El reloj dio las 12 de la noche. El sonido seco resonó en la espaciosa pero gélida alcoba nupcial, fría como una cámara frigorífica. Yo estaba sentada allí, sábanas de satén color champán bordadas con un par de tórtolas, pero mi corazón era un montón de cenizas frías. Me había quitado ya el económico vestido de novia alquilado, sustituyéndolo por un pijama de seda tan fino que se me erizaba la piel con cada ráfaga de viento que se colaba por la rendija de la ventana mal cerrada. Hoy era el día de mi boda con Alejandro. Se suponía que esta sería la noche más dulce, la que llaman la noche de bodas. Pero no. Mi marido, el hombre con el que acababa de jurarme amor eterno ante ambas familias, hacía apenas unas horas. Estaba sentado al borde de la cama, de espaldas a mí, con la vista clavada en la pantalla de su móvil. La luz azulada de la pantalla se reflejaba en su rostro perlado de sudor, revelando una inquietud y una ansiedad extremas. ¿Estás bien, cariño? ¿Ha pasado algo importante? Pregunté en voz baja, tratando de reprimir un suspiro mientras posaba suavemente la mano en su hombro. Alejandro dio un respingo como si hubiera recibido una descarga eléctrica y rápidamente volteó el móvil sobre el colchón. Ese gesto furtivo fue como una aguja clavándose directamente en mi sexto sentido de mujer. Se giró hacia mí con una sonrisa forzada y torcida, sus ojos se movían sin cesar, evitando mi mirada directa. Ah, no, no es nada. Un problemilla en la empresa con un lote de importación, los compañeros me escriben para pedir consejo, eso es todo. ¿Qué tipo de problema se soluciona en plena noche de bodas? ¿No puede esperar a mañana? Intenté aferrarme a una frágil esperanza, mi voz ya teñida de amargura. Antes de que pudiera terminar la frase, el teléfono de Alejandro volvió a vibrar con fuerza sobre el colchón. La vibración sonaba como los latidos desbocados de mi propio corazón. Esta vez, fui rápida y alcancé a ver, a pesar de sus intentos por ocultarlo, el nombre Verónica junto a un breve mensaje. Ayúdame. Me duele mucho. Creo que me muero. Se clavó en mis ojos. Verónica, la exnovia de Alejandro. El nombre que, durante nuestros 2 años de noviazgo, había escuchado innumerables veces de amigos comunes diciendo que habían sido la pareja perfecta, que yo solo era la que había llegado después a llenar un vacío. Alejandro leyó el mensaje y su rostro perdió todo color. Se levantó de un salto, agarró la chaqueta del traje que había tirado en una silla y con manos temblorosas intentó meter el brazo en la manga sin éxito. Carmen, duérmete tú primero. Este envío es muy valioso. Me ha llamado el jefe y tengo que ir urgentemente. Si no voy, puedo perder el trabajo. Y entonces, ¿con qué vamos a mantener a la familia? ¿Estás loco? ¿Piensas dejarme sola esta noche para ir a verla a ella? No pude contenerme más. Me puse de pie de un salto, con las lágrimas a punto de brotar. No dije el nombre de Verónica, pero mi mirada se clavó en lo más profundo de su oscura conciencia. Alejandro se detuvo un segundo. Luego frunció el ceño, y su voz se volvió áspera para ocultar su culpa. ¿A ella? ¿A quién? No te pongas celosa sin motivo. No imagines cosas. Vosotras las mujeres solo pensáis en sentimentalismos. Los hombres tenemos que preocuparnos por la carrera, por el pan de cada día. Venga, me voy. Termino y vuelvo enseguida. Dicho esto, salió corriendo de la habitación como un fugitivo, sin siquiera volver la vista hacia su recién estrenada esposa, que se quedaba sola y desamparada en medio de la estancia. El portazo de la puerta de madera resonó con crueldad, sacudiendo el silencio. Me quedé petrificada, apretando el bajo de mi pijama con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la piel, causándome un dolor agudo. Afuera, el viento comenzaba a soplar, silbando a través de la rendija de la ventana. Me tambaleé hacia el tocador y me miré en el espejo. El maquillaje había comenzado a correrse por el sudor y las lágrimas. Parecía una muñeca abandonada y patética. Cogí el móvil, con la intención de llamar a mi madre para desahogarme, pero lo volví a dejar. A estas horas, mis padres seguramente dormían profundamente después de un largo día organizando la boda. No quería preocuparlos. De repente, una sensación de inquietud me subió por la garganta. Escuché el motor del coche de Alejandro arrancar y acelerar bruscamente en el aparcamiento del edificio. Se había ido de verdad. La había elegido a ella en nuestra noche más sagrada. Muy bien, Alejandro. Valoras más a tu ex que a tu esposa. A ver cómo solucionas tú ese trabajo, murmuré,
secándome las lágrimas mientras mi mirada se endurecía. Pero justo cuando iba a apagar la luz para tumbarme y escapar de esta cruda realidad, un fuerte ruido provino de la habitación de al lado, la de mi suegra. Un estrépito de algo rompiéndose, seguido de un gemido ahogado, como si alguien se estuviera asfixiando. El corazón me dio un vuelco. Un mal presentimiento me dijo que algo no iba bien. Salí corriendo de mi habitación y fui hacia la de mi suegra. La puerta de la habitación de la señora Pilar estaba entreabierta. La empujé y entré. Y la escena que vi me heló la sangre en las venas. La señora Pilar estaba boca abajo en el suelo, agarrándose con fuerza el pecho izquierdo, con el rostro amoratado y espuma en la boca. A su lado, un vaso de cristal hecho añicos. Mi cuerpo entero se puso a temblar. Mis manos y pies parecían no responderme. En un instante, la amargura por el abandono de mi marido desapareció, dejando paso al pánico absoluto ante la muerte inminente. Mi suegra, la señora Pilar, una mujer conocida por su severidad, la misma que esa mañana me había lanzado una mirada de desaprobación por llevar un maquillaje que consideraba demasiado intenso, yacía ahora agonizante a mis pies. Su vida pendía de un hilo, frágil como la llama de una vela ante el viento. «Mamá, mamá, ¿qué le pasa?», grité, corriendo a socorrerla. Su cuerpo pesaba una enormidad, estaba frío y cubierto de un sudor pegajoso. Intentó abrir sus ojos vidriosos, su mano huesuda se agitaba en el aire, como buscando un punto de apoyo. «Pastillas, pastillas», susurró con dificultad. Su respiración era un silbido ronco y aterrador. Miré frenéticamente por la habitación. ¿Dónde? ¿Dónde están las pastillas? Acababa de llegar como nuera. Era mi primer día. No sabía que tenía una enfermedad cardíaca, ni dónde guardaba sus medicamentos. La habitación estaba desordenada, con cajas de regalos de boda aún sin abrir y la ropa de cama revuelta. ¿Dónde están, mamá? Dígame dónde. Llorando, la sacudí, pero sus ojos ya comenzaban a ponerse en blanco. El dolor en el pecho le impedía decir una palabra más. Su mano cayó sin fuerza, señalando débilmente hacia el cajón de la mesita de noche. Me abalancé sobre él y lo abrí de un tirón. Docenas de frascos de pastillas de todo tipo rodaron por el interior. Rebusqué desesperadamente, cogiendo cada frasco con manos temblorosas para leer el nombre, pero las letras bailaban ante mis ojos. Finalmente, encontré un pequeño frasco de un medicamento para el corazón en un rincón. Rápidamente, vertí las pastillas en mi mano, le abrí la boca y se las metí dentro. Luego cogí la botella de agua de la mesa para ayudarla a tragar. Pero ya no podía. El agua se le escapó por la comisura de los labios, empapándole el cuello de la camisa. La señora Pilar comenzó a convulsionar levemente. «Esto no funciona. Hay que llevarla a urgencias. Al hospital. Ya», me repetía, mientras el sudor me empapaba el pijama. Cogí el teléfono y marqué el número de Alejandro. Un tono. 2, 3. Los largos pitidos resonaban en la noche silenciosa como martillazos en mi pecho. «El número al que llama no está disponible en este momento». Volví a llamar. La misma voz fría e impersonal de la operadora. Había apagado el móvil. Mi marido, su único hijo, el que estaba interpretando el papel de héroe salvando a su exnovia, había apagado el móvil justo cuando su propia madre se debatía entre la vida y la muerte. La ira me consumió, ardiente y amarga. No podía esperar ni un segundo más. Tiré el teléfono sobre la cama y con todas mis fuerzas me eché a la señora Pilar a la espalda. No era excesivamente pesada, pero para una chica como yo, de constitución delgada y en estado de pánico, cada paso era una carga inmensa. «Vamos, Carmen, no puedes dejar que muera. Si muere esta noche, te culparán de su muerte. Llevarás la carga de ser la nuera que mató a su suegra toda la vida», me decía para darme ánimos, mordiéndome el labio hasta hacerlo sangrar. Con mi suegra a cuestas, salí tambaleándome de la habitación. El pasillo del edificio estaba desierto. Las luces con sensor de movimiento se encendían a mi paso. El ascensor parecía burlarse de mí. El número del piso se quedaba fijo, sin moverse. «Rápido, por favor, más rápido», gritaba en mi desesperación. Las lágrimas me nublaban la vista y no acertaba a pulsar el botón. Finalmente, las puertas se abrieron. Me metí dentro, apoyándome en la pared para soportar el peso de mi suegra. Su aliento, caliente pero increíblemente débil, me daba en la nuca. Al ver mi reflejo en la pared de acero inoxidable del ascensor, vi a una mujer despeinada, con el rostro pálido, cargando a su suegra inconsciente. La escena era tan desoladora que quise reír con amargura. ¿Era esta mi noche de bodas? Al llegar al vestíbulo, el conserje del edificio dormitaba. Grité pidiendo un taxi. Por suerte, uno que acababa de dejar a un cliente se acercó. El taxista, al ver la situación, se bajó rápidamente para ayudar. «Dios mío, ¿qué le ha pasado a la señora? Rápido, suba al coche»,
dijo apresuradamente mientras abría la puerta. Coloqué a la señora Pilar tumbada en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en mi regazo. El coche salió disparado en la noche, directo al Hospital Universitario La Paz. Allí estaba yo, con una mano sujetando la mano helada de mi suegra, y con la otra marcando sin cesar el número de Alejandro. Alejandro, coge el teléfono. Mamá se está muriendo. ¿Dónde estás? Le escribí en un mensaje. Mis dedos temblorosos apenas acertaban con las letras. Mensaje enviado. Leído. Lo había leído, pero no respondía, ni devolvía la llamada. Un silencio aterrador se apoderó del coche, solo roto por el sonido lejano de una ambulancia y la respiración entrecortada de mi suegra. Miré su rostro arrugado y sufrido. Esta mujer había dedicado toda su vida a criar a su hijo, entregando un amor ciego a ese vástago desagradecido. Y ahora, en este momento crucial, ese hijo estaba divirtiéndose con otra mujer, dejándola a ella en manos de una nuera a la que siempre había mirado con recelo. El destino es muy cruel, mamá, susurré, mientras las lágrimas caían sobre sus manos arrugadas. El taxista, mirándome por el retrovisor, preguntó con compasión, ¿y su marido dónde está? Para dejarla sola llevando a su madre a urgencias a estas horas. La pregunta del taxista fue como echar sal en la herida. Me ahogué en un nudo en la garganta, sin poder responder. ¿Qué se supone que debo decir? ¿Que mi marido está ocupado consolando a su exnovia, que finge un dolor de estómago? El coche se detuvo frente a la entrada de urgencias. Enfermeros y médicos salieron corriendo con una camilla. Corrí tras ellos, viendo cómo la puerta de la sala de emergencias se cerraba de golpe ante mí, separándome de mi única familia en ese momento. La luz roja del letrero en intervención se encendió, tan roja como la sangre, tan roja como el dolor que sangraba en mi corazón. El teléfono en mi mano seguía en silencio. Alejandro no devolvía la llamada. El pasillo del hospital olía intensamente a desinfectante y a desesperación. Me senté encogida en un duro asiento de plástico, abrazándome las rodillas. La soledad me envolvía como una niebla densa. A mi alrededor, algunos familiares de otros pacientes dormitaban o caminaban nerviosos, pero ninguno parecía tan desamparado como yo. Vestida con un pijama arrugado, con unas zapatillas de casa que no hacían juego con las prisas, me había puesto por error las de mi suegra y el pelo revuelto. Una enfermera salió, con una carpeta en la mano, y llamó en voz alta. ¿Familiares de la paciente Pilar Sánchez? Me levanté de un salto, como impulsada por un resorte, y casi me caigo. Sí, soy yo, soy su nuera. ¿Cómo está mi madre? La enfermera me miró de arriba abajo con una mezcla de lástima y compasión antes de informar con frialdad. La paciente ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Su estado es muy crítico y necesita una intervención para colocarle un stent coronario de inmediato. Cualquier retraso podría ser fatal. Vaya al mostrador de admisión para hacer un depósito y firmar el consentimiento para la cirugía. Sí, claro. ¿Cuánto hay que depositar? Tartamudeé, con el corazón en un puño. Un depósito inicial de 5.000 euros. Los costes adicionales se calcularán después. Dense prisa, el cirujano está esperando. 5.000 euros. La cifra estalló en mi cabeza. Para una familia adinerada, no sería nada. Pero para nosotros era una fortuna. Acabábamos de casarnos, y todos nuestros ahorros se habían ido en la reforma del piso y en la boda. Mi sueldo como administrativa era modesto, y Alejandro, como autónomo, tenía ingresos irregulares. Él gestionaba todo el dinero en efectivo. En mi bolso, en ese momento, solo llevaba el móvil y una pequeña cartera que había cogido al salir. La abrí. Estaba casi vacía, solo unos cientos de euros para las compras. Desesperada, cogí el móvil y llamé a Alejandro por 10ª vez. Esta vez, no estaba apagado. El tono de llamada sonó largo y tendido. «Diga», la voz de Alejandro sonó, no con preocupación, sino con un susurro somnoliento y molesto. «Carmen, ya te he dicho que estoy en una reunión importante. ¿Por qué llamas tanto? ¿No puedes dejarme respirar?» Al oír esa voz, la sangre me subió a la cabeza. ¿Qué reunión a estas horas? Escúchame bien. Mamá está en urgencias. Ha tenido un infarto. El médico dice que hay que operarla ya y necesitamos 5.000 euros para el depósito. Vuelve ahora mismo. Trae el dinero para salvar a tu madre. Hubo un silencio de unos segundos al otro lado de la línea. Luego oí un ruido metálico, el murmullo de una maldición de Alejandro y la voz melosa de una mujer, muy baja pero que llegó perfectamente a mis oídos. ¿Quién llama a estas horas, cariño? Ignóralo. Era la voz de Verónica, sin duda. Alejandro tapó el micrófono del teléfono y me dijo a toda prisa: «Mamá, ¿qué le ha pasado? ¿Estás de broma o es verdad? No uses a mi madre como excusa para que vuelva a casa. Verónica, digo, el cliente, está esperando a que firme unos papeles.
¿De dónde saco 5.000 euros ahora mismo? Todo el dinero lo he invertido en el nuevo pedido. Búscate la vida. Pídeselo prestado a tus padres y mañana cuando vuelva lo arreglamos. Pip, pip, pip. Me colgó. Me colgó justo cuando le decía que su madre estaba en estado crítico. Búscate la vida. Las palabras de ese marido despreciable resonaron en mi cabeza como una sentencia de muerte para nuestro matrimonio. No me creía. O peor, me creía pero prefería quedarse con su amante, disfrutar de la noche y dejar la vida de su madre en mis manos. Me quedé paralizada en medio del pasillo del hospital, con el teléfono aún caliente en la mano. A mi alrededor, el ajetreo de enfermeras y el ruido de las camillas. Quería gritar, destrozar el teléfono, correr hacia esa pareja de adúlteros y hacerlos pedazos, pero no podía. Mi suegra estaba allí dentro. Su vida pendía de un hilo. Respiré hondo, tragándome las lágrimas. Carmen, no puedes derrumbarte. No puedes llorar ahora. Llorar es perder. Rebusqué en mi bolso y saqué un sobre abultado que había escondido en el fondo al salir de casa. Era todo el dinero de los regalos de boda de mis amigos y familiares, y también el colgante de oro que mi madre me había regalado al salir de casa para ir a la de mi marido. Había pensado guardar ese dinero como capital para cuando tuviéramos hijos o para cualquier imprevisto. Miré el fajo de billetes y luego la puerta de urgencias. No lo dudé ni un segundo más. La vida de una persona era lo más importante. Aunque hubiera sido estricta conmigo, seguía siendo un ser humano, la madre de mi marido, aunque él no mereciera ser llamado hijo. Corrí al mostrador de admisión y volqué todo el dinero del sobre. Billetes de 100, 50 y 20 euros, arrugados, cayeron esparcidos. Señorita, cuente esto, por favor. Es el dinero de mi boda, creo que será suficiente. Si falta algo, puedo dejar este colgante de oro como garantía. Por favor, dígale al médico que opere a mi madre ya. La empleada de admisión me miró asombrada, pero su expresión se suavizó con compasión. Contó el dinero rápidamente. Es suficiente, hija, incluso sobra un poco. Firma aquí. Firmé mi nombre en el recibo. Carmen García. La letra era temblorosa pero decidida. En el momento en que firmé, supe que estaba firmando un pagaré de gratitud, pero también poniendo fin a mi inocencia. En mi noche de bodas, usaba el dinero de los regalos para salvar a mi suegra, mientras mi marido usaba el dinero de ambos para agasajar a su amante. Volví a mi asiento, apoyando la cabeza en la pared fría. El hambre y el agotamiento comenzaron a hacer mella en mi cuerpo, pero mi mente estaba extrañamente lúcida. Abrí el móvil y entré en Instagram. El perfil de Alejandro estaba activo, seguía online, y entonces apareció una notificación de un amigo en común que aún no había dejado de seguir a Verónica. Una foto que acababa de publicar hacía 5 minutos. Más tarde, cuando todo salió a la luz, pude unir las piezas de la verdad de aquella noche. Mientras yo luchaba contra la muerte para salvar a mi suegra en un hospital que apestaba a alcohol, en un lujoso apartamento no muy lejos de allí, se desarrollaba un melodrama de la más baja estofa. Verónica, la exnovia manipuladora, no tenía apendicitis ni una intoxicación alimentaria como sugería su mensaje de auxilio. Solo se había hecho un pequeño rasguño en la pierna al resbalar en el baño. Pero para Verónica, ese rasguño del tamaño de una uña era la excusa perfecta para sacar a Alejandro de nuestro lecho nupcial. Cuando Alejandro llegó, encontró a Verónica con un sensual camisón de encaje rojo, recostada lánguidamente en el sofá, con la pierna sobre un cojín y los ojos llorosos. No necesitó decir mucho, solo sollozar. Tenía tanto miedo, Alejandro. Estar sola es tan triste, y con la pierna así no puedo ni moverme. Y así, Alejandro se ablandó. Su debilidad y su barata caballerosidad afloraron. Se olvidó de su recién estrenada esposa, de sus responsabilidades como marido. En lugar de llevar a Verónica al hospital, porque en realidad no le pasaba nada, se quedó a cuidarla. ¿Y cómo la cuidó? Con una botella de vino tinto que Verónica ya tenía convenientemente abierta sobre la mesa, con lamentos sobre un matrimonio forzado, aunque había sido él quien había insistido en casarse conmigo, con roces de manos y hombros accidentales pero llenos de intención. Alejandro bebió hasta emborracharse. Nunca había aguantado bien el alcohol, y con el estado de ánimo alterado, entre la ansiedad y la euforia de estar con su antiguo amor, se quedó dormido sobre la mesa. Verónica lo ayudó a llegar a la cama. En su borrachera, Alejandro durmió profundamente, sin enterarse de que su móvil vibraba sin parar con mis llamadas de auxilio. O quizás sí lo sabía, pero la mano larga y de uñas perfectamente pintadas de Verónica se encargó de silenciar el teléfono y ponerlo boca abajo, y el colmo del descaro llegó a las 3 de la madrugada. Mientras yo me acurrucaba en el pasillo del hospital mordisqueando un trozo de pan seco, Verónica cogió su teléfono y tomó una foto. Un primer plano de la mano de un hombre sobre sus sábanas blancas. En la muñeca de ese hombre, el reloj Seiko que yo le había regalado a Alejandro por la boda
y en su dedo anular todavía, la alianza de matrimonio. Un trozo de su camisón de encaje rojo se asomaba junto a una copa de vino a medio terminar. Lo publicó en Instagram, en modo amigos, pero asegurándose de que la vieran todos nuestros amigos en común. El pie de foto era un simple emoticono de corazón y una frase llena de segundas intenciones. Gracias por estar siempre aquí cuando te necesito. La paz es tener a alguien dispuesto a dejarlo todo para correr a tu lado, aunque el mundo entero te dé la espalda. Miré fijamente esa foto en la pantalla de mi móvil. Cada detalle me golpeaba con una claridad brutal. El reloj, la alianza y hasta la pequeña cicatriz en el dorso de la mano izquierda de Alejandro, de una quemadura que se hizo con el tubo de escape de una moto. La misma cicatriz que yo le había curado con tanto cariño. No había lugar a dudas. Lo que sentí en ese momento ya no eran celos. Los celos son para quienes todavía aman y temen perder. Yo, en ese momento, solo sentía asco. Una náusea que me subía desde el estómago hasta la garganta. Asco del hombre que yacía en la cama de otra mientras su madre estaba siendo operada a corazón abierto. Asco del descaro de esa mujer. Y pena por mí misma. «Ay, Alejandro, qué bien duermes, ¿eh?», pensé con una sonrisa amarga, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas sin un solo sollozo. Duerme. Duerme profundamente. Y cuando te despiertes mañana, verás el regalo que te he preparado. No comenté nada, no puse un emoticono de enfado, no le envié un mensaje insultándola. Simplemente, hice una captura de pantalla. 1, 2, 3. Guardé el enlace de la publicación. Luego guardé el teléfono en el bolso. Esta sería una noche en vela, pero la última que lloraría por este hombre. Fuera, por la ventana del hospital, el cielo seguía negro como el carbón, pero sabía que el amanecer estaba cerca. Y cuando saliera el sol, la Carmen sumisa y sufrida de ayer habría muerto. A las 5 de la mañana, la operación fue un éxito. El cirujano salió del quirófano, se quitó la mascarilla y asintió con la cabeza. La paciente está fuera de peligro. El stent se ha colocado correctamente y el flujo sanguíneo se ha restablecido. Llegaron justo a tiempo. Un poco más y el corazón se habría roto. Ahora la trasladaremos a la sala de recuperación. Pueden entrar a verla un momento, pero en silencio, por favor. Solté un suspiro de alivio. Mi cuerpo se relajó por completo y me deslicé en el asiento. Está viva. Mamá está viva. Al menos mi conciencia estaba tranquila. Había cumplido con mi deber filial en lugar de ese traidor. Entré de puntillas en la sala de recuperación. La señora Pilar yacía allí, rodeada de máquinas que emitían un pitido rítmico. Su rostro todavía estaba pálido, pero ya tenía un ligero rubor de vida. No estaba completamente despierta. Sus ojos estaban cerrados, y su pecho subía y bajaba débilmente. Acerqué una silla de plástico y me senté a su lado, tomando su mano huesuda y llena de manchas de la edad. La misma mano que ayer me había señalado mientras me regañaba. Más te vale ser una buena nuera. En esta casa hay unas normas muy estrictas. Ahora, esa mano reposaba en la mía, fría y frágil. Mamá, lo siento por no haber podido guardar el dinero de la boda para los futuros nietos. Pero salvarla era más importante. Le susurré. Hacia las 6 de la mañana, los débiles rayos del sol se colaron por las persianas del hospital, iluminando mi rostro demacrado. La señora Pilar se movió ligeramente y lentamente abrió los ojos. Miró el techo blanco, luego el gotero que goteaba, y finalmente su mirada se detuvo en mí. Me observó fijamente durante un largo rato, como intentando procesar dónde estaba y quién era yo. Luego, paseó la vista por la habitación, mirando hacia la puerta. Buscaba a su hijo, pero no había nadie. Solo yo. La mirada de la señora Pilar se ensombreció, mostrando una mezcla de decepción y dolor. Movió sus labios secos. ¿Dónde? Apreté los labios, tratando de contener un sollozo. No quería mentirle, pero decirle la verdad en ese momento sería demasiado cruel. Él tuvo que salir de viaje de trabajo urgentemente. Se quedó sin batería y no he podido llamarle mamá. La señora Pilar me lanzó una mirada penetrante, como si pudiera leerme el alma. Era una mujer astuta, con 60 años de experiencia. Conocía bien la vida y al hijo al que había malcriado. Vio mi pijama arrugado, mis ojos hinchados y enrojecidos, mis manos aferradas a las suyas. Lo entendió todo. Una lágrima turbia rodó desde el rabillo de su ojo arrugado y cayó sobre la almohada. No dijo nada. Solo apretó suavemente mi mano. Ese débil apretón fue la disculpa más sincera y el agradecimiento más amargo que jamás había recibido. «A casa», susurró. «¿Perdón?», me sorprendí. «Llévame a casa». «No quiero estar aquí. Cuesta mucho dinero». «No puede ser, mamá. Acaba de salir de una operación. Tiene que estar en observación al menos una semana», dije, alarmada.
La señora Pilar negó con la cabeza enérgicamente, quitándose con decisión el tubo de oxígeno de la nariz. Aunque solo era de apoyo, su mirada se volvió extrañamente decidida, con un brillo de ira terrible, la de una madre traicionada por el hijo que había parido. A casa. No me voy a morir. Tengo que volver a casa para ver en qué consiste ese viaje de trabajo suyo. La miré, comprendiendo que nadie podría detenerla en ese momento. La indignación era el estimulante más potente que la mantenía en pie. Así que, tragándome las lágrimas, fui a hablar con el médico. Tras intentar convencerla sin éxito, el médico accedió a darle el alta anticipada, bajo la condición de que la familia firmara un documento asumiendo toda la responsabilidad y contratara una ambulancia con un enfermero para el traslado. A las 7 de la mañana, la ambulancia se detuvo frente a nuestro edificio. Ayudé a la señora Pilar a sentarse en una silla de ruedas y la llevé hasta el ascensor. Al llegar a casa, la alcoba nupcial seguía fría y vacía. Alejandro no había vuelto. La ayudé a acostarse en su cama y la arropé con cuidado. Se quedó quieta, de cara a la pared, sin decir una palabra. «Descanse, mamá. Voy a prepararle una sopa», dije en voz baja. Salí de su habitación, cerrando la puerta. El espacioso piso estaba en un silencio sepulcral. Miré el reloj. Las 7:30. Estaba agotada, tan cansada que sentía que iba a desmayarme, pero no podía dormir. El dolor y una lucidez cruel me impedían cerrar los ojos. Fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer extraña, con una mirada fría y una sonrisa burlona en los labios. Me quité el pijama y me puse un elegante vestido de seda color crema. No me maquillé, solo un poco de pintalabios para no parecer tan pálida. Luego, salí a la terraza. El sol de la mañana iluminaba las macetas de rosas que mi padre me había regalado con tanto esmero. Las flores rojas se erguían orgullosas bajo el sol, con gotas de rocío brillando en sus pétalos. Cogí la regadera y, con calma, regué cada una de las plantas. Mis movimientos eran lentos y pausados, como si fuera la persona más ociosa del mundo. Abajo, en el aparcamiento, sonó el ruido familiar de un coche. El motor del coche de Alejandro. Había vuelto. Sonreí, acerqué una silla de mimbre y me senté junto a las macetas, sorbiendo una taza de manzanilla caliente que acababa de preparar. La cerradura de la puerta principal giró. La gran función estaba a punto de comenzar. La puerta se abrió de golpe y entró Alejandro. Tenía un aspecto desaliñado, la corbata floja, la camisa arrugada y, en el cuello blanco, una tenue marca de pintalabios que no había logrado limpiar del todo. Al verme sentada, contemplando las flores con una expresión serena, se quedó atónito. Yo me giré, lo miré y le dediqué una sonrisa. «Ya has vuelto. El trabajo debe de ser agotador, ¿verdad?» Alejandro se quedó paralizado en la entrada, con la mano todavía en el frío pomo de latón. Su aspecto era tan patético que, si hubiera sido el día anterior, probablemente habría corrido a quitarle la chaqueta y prepararle una limonada. Pero hoy, al ver esa corbata deshecha como una soga, la camisa blanca arrugada y, sobre todo, el penetrante olor a perfume barato de Verónica que me golpeó en la nariz, solo sentí una náusea indescriptible. Me miró, luego miró la taza de té en mi mano, y su expresión pasó de la sorpresa al asombro, y finalmente, a una evidente molestia. Seguramente, en el guión que él y Verónica habían montado, a estas horas yo debería estar destrozada en la cama, con los ojos hinchados de llorar, o acosándolo a llamadas desesperadas. Mi serenidad, esa actitud de regar las plantas y beber té, estaba completamente fuera de sus cálculos. Dejé la taza sobre la mesa con suavidad. El sonido de la porcelana contra el cristal produjo un tintineo agudo en el silencio. No me levanté, no corrí a recibirlo. Me quedé sentada, con la espalda recta, mirando fijamente al hombre al que llamaba marido. «Ya has vuelto. El trabajo debe de ser agotador, ¿verdad?» Mi voz era ligera, pero cada palabra salía clara y nítida, como cubitos de hielo arrojados a un mar embravecido. Alejandro se sobresaltó, tragando saliva con dificultad. Cerró la puerta apresuradamente y entró, intentando recuperar la compostura de un cabeza de familia que vuelve de una dura batalla. Arrojó su maletín al sofá y mientras se quitaba la corbata dijo en voz alta, tratando de ocultar su nerviosismo: «¿Agotador? ¿Crees que he estado de fiesta? Toda la noche en vela con los trámites de aduanas. Estoy muerto. Pensaba llegar a casa y encontrar a mi mujer esperándome con la comida, pero veo que no». Me lanzó una mirada de reojo, y luego miró la cocina, fría y sin rastro de humo. «Veo que mi mujer vive como una reina, disfrutando de las flores y el té por la mañana. Eres increíble, Carmen. Tu marido trabajando a destajo y tú tan tranquila». Al oírlo, me dieron ganas de reír. Sentía 1000 agujas clavándose en mi pecho, pero no me permití explotar. Mamá estaba en su habitación y necesitaba tranquilidad,
Y sobre todo, quería ver hasta cuándo era capaz de interpretar el papel de marido ejemplar. ¿Estás muy cansado?, pregunté, sin moverme de mi sitio, acariciando el borde de la taza caliente. ¿Tan cansado que no podías coger las llamadas de tu mujer? Alejandro se detuvo en seco mientras iba a servirse agua. De espaldas a mí, sus hombros se tensaron. ¿Ya te he dicho que estaba en una reunión y tenía que apagar el móvil? Son las normas de la empresa. No es que yo quisiera. ¿Por qué llamabas tanto? No es que se estuviera quemando la casa o alguien se estuviera muriendo, ¿no? Quemando la casa. Muriendo. Repetí esas palabras en mi mente, con una amargura infinita. No, la casa no se quemó, pero casi hubo una muerta, y esa persona era su propia madre. Me levanté y entré en la casa. Al pasar a su lado, inhalé profundamente a propósito y arrugué la nariz. ¿Dónde has estado de reunión que hueles tanto a alcohol y a perfume de mujer? ¿Tu socia de negocios usa un perfume tan vulgar y barato? El rostro de Alejandro cambió de color. Se olió la camisa apresuradamente y dio un paso atrás, tartamudeando. Tú, ¿qué tonterías dices? El alcohol es por las reuniones con clientes, y el perfume. Será de alguna de las camareras del restaurante. Se me habrá pegado el olor. No seas tan desconfiada. Recién casados y ya quieres controlarme. Volvía a su táctica de hacerse la víctima. Lo miré fijamente a los ojos. Esos mismos ojos que me habían mirado con tanto amor el día que me pidió matrimonio, ahora solo reflejaban evasivas y mentiras. No te controlo, dije, con la voz grave y fría como el viento del norte. Solo me preocupa que estés tan ocupado con tu trabajo que, cuando quieras darte cuenta, sea demasiado tarde para arrepentirse. Dicho esto, me dirigí a nuestra habitación, dejándolo solo en el salón. Pero apenas había puesto un pie dentro, oí su voz irritada a mis espaldas. Oye, ¿a dónde vas? Tengo hambre. Prepara algo de comer. ¿Qué clase de esposa eres que no tienes ni un plato de sopa caliente para tu marido cuando llega a casa? Me detuve en seco, agarrando el marco de la puerta con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Me había abandonado en nuestra noche de bodas mientras yo luchaba por la vida de su madre, y ahora, al volver, exigía que le sirviera como a un rey. Me giré bruscamente, con la mirada encendida. Estuve a punto de gritar, de abofetear esa cara de hipócrita, de arrastrarlo a la habitación de su madre para que viera las consecuencias de su indiferencia. Pero justo en ese momento, sonó su teléfono. Rápidamente lo sacó del bolsillo, miró la pantalla, y luego a mí, con una expresión de culpabilidad. No se atrevía a contestar delante de mí, y yo sabía perfectamente quién estaba al otro lado de la línea. El silencio se apoderó del salón, un silencio denso y opresivo. El timbre del teléfono sonaba estridente, casi doloroso. Alejandro sostenía el móvil como si fuera un carbón ardiendo, con el dedo suspendido sobre el botón de rechazar, pero sin atreverse a pulsarlo, ni a contestar. ¿Por qué no contestas? Tan temprano te llaman tus socios. Me crucé de brazos, apoyada en la pared, con una sonrisa irónica. Alejandro tragó saliva, deslizó el dedo tembloroso para silenciar la llamada y se guardó el móvil en el bolsillo. Ah, es un número desconocido. Seguramente publicidad de seguros o inmobiliarias. ¿Para qué contestar? Ah, ¿sí? ¿Un número desconocido y te pones a sudar así? Lancé cada palabra como una cuchilla afilada, cortando su falsa calma. Alejandro empezó a enfadarse, la reacción defensiva típica de quien tiene algo que ocultar. Golpeó la mesa de cristal con fuerza y gritó: «Deja ya ese tonito de burla. He trabajado toda la noche. Vuelvo a casa buscando un poco de paz, y tú no paras de cuestionarme. Mírate. Las esposas de otros son atentas, sirven la comida, y la mía, con esa cara de amargada. Si lo sé, me quedo a dormir en la oficina». ¿Querías dormir en la oficina o en casa de tu exnovia? La pregunta salió de mis labios, suave pero con la fuerza de una bomba. El ambiente se congeló. Alejandro se quedó petrificado, con los ojos como platos, mirándome fijamente. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Por un instante, vi un pánico absoluto en sus ojos, pero rápidamente su instinto de mentiroso resurgió. Se rió con desdén, tratando de hacerse el ofendido. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué exnovia? Verónica se fue al extranjero hace años. ¿Qué tiene que ver conmigo? No inventes cosas. Yo no he dicho el nombre de Verónica. ¿Por qué te delatas tú solo? Lo miré con lástima. Alejandro, mientes fatal. Tan mal que me da vergüenza ajena. Alejandro se puso rojo de ira. Avanzó hacia mí, levantando la mano para señalarme, pero la bajó al ver mi actitud excesivamente tranquila. Frustrado, dijo: «No voy a discutir contigo. Sois todas iguales, un incordio. Voy a darme una ducha, no me molestes». Dicho esto, se metió en el baño dando un portazo.
El sonido del agua corriendo llenó el silencio. Pero yo sabía que solo era una excusa para evitar mi mirada y revisar el móvil a escondidas. Me quedé allí, respirando hondo para contener la rabia que amenazaba con convertirse en lágrimas. Carmen, tienes que mantener la calma. Este drama no ha hecho más que empezar. Me di la vuelta para ir a la cocina, pero mi teléfono que había dejado en la mesa empezó a vibrar. Eran notificaciones del grupo de WhatsApp de la comunidad de vecinos, Vecinos Felices. Normalmente, este grupo se usaba para avisar de cortes de agua o para buscar gatos perdidos. Pero hoy estaba inusualmente activo. Marisa 3RB. Chicas, ¿habéis visto la foto del día? Dicen que es el marido de la chica que se casó ayer en el quinto. Laura 1A. ¿Cuál? Pásala otra vez, que se me ha pasado. Marisa 3RB. Imagen adjunta. Aquí está. La ha subido la tal Verónica del edificio de enfrente. Lo tiene en modo amigos, pero mi hija es amiga suya y lo ha visto. Se la he hecho para vosotras. ¡Qué fuerte! En plena noche de bodas el novio con la ex. La novia en casa debe de estar llorando a mares. Abrí la foto. Era la misma imagen de la mano con el reloj Seiko y la alianza, pero esta vez, ampliada, analizada por docenas de ojos curiosos de mis vecinos. Usuario anónimo. Pobre chica. Aunque he oído que esta mañana estaba regando las plantas tan tranquila. Seguro que se casó por interés o porque estaba embarazada. Nada de amor. Marisa, 30B. Pues una mujer a la que el marido le pone los cuernos y se queda tan pancha, o está loca, o tampoco es trigo limpio. Cada oveja con su pareja. Los mensajes bailaban ante mis ojos como puñales afilados clavándose en mi corazón. No solo me habían traicionado, sino que ahora era el hazmerreír del vecindario, humillada públicamente. La vergüenza hizo que me ardiera la cara y me zumbaran los oídos. Quería salir del grupo, tirar el móvil, pero la razón me dijo que lo guardara. Eran pruebas. La puerta del baño se abrió. Alejandro salió con una toalla alrededor de la cintura y el pelo mojado. Tenía el móvil en la mano, con una expresión de pánico. Seguramente, él también acababa de leer los mensajes del grupo, o alguien le había avisado. Vio que yo sostenía mi teléfono, con la pantalla iluminada en el chat de los vecinos. Se abalanzó sobre mí, me arrebató el móvil y lo tiró en el sofá. ¿Pero qué haces? ¿Dejas que la gente hable así de tu marido y no dices nada? ¿Qué hago yo? Lo miré, con la voz temblando de rabia contenida. ¿He sido yo o has sido tú? ¿Quién se metió en la cama de esa mujer para que te hiciera fotos y las subiera a internet? ¿Y ahora, vienes a echarme la culpa a mí? Alejandro se mesaba el pelo, paseando por el salón como una fiera herida. No sentía remordimiento, solo miedo por su orgullo herido. Cállate. Eres mi mujer. Deberías defenderme, excusarme. Ahora todo el edificio me mira como si fuera un cualquiera. Eres una inútil, ni siquiera sirves para guardar las apariencias. Zas. Un sonido seco y contundente resonó. No fui yo quien lo abofeteó. Fue el ruido de algo pesado cayendo al suelo desde el pasillo que llevaba a las habitaciones. Ambos nos giramos sobresaltados. La puerta de la habitación de mi madre estaba entreabierta. Su bastón de 3 patas yacía en el suelo, pero no se la veía. Seguramente había intentado salir, pero con sus manos débiles y temblorosas, se le había caído y había vuelto a entrar. El rostro de Alejandro perdió todo el color. Señaló la habitación de su madre, con la voz quebrada. «Mamá, ¿cuándo ha vuelto? ¿Por qué está en esa habitación? ¿La has traído a casa sin decírmelo? ¿Me has dado la oportunidad de decírtelo? Desde que has puesto un pie en esta casa, ¿le has preguntado siquiera cómo estaba, o solo te has preocupado de esconder tus mentiras?» Recogí mi móvil y respondí fríamente. Alejandro, vacilante, intentó correr hacia la habitación de su madre, pero sus pies parecían clavados al suelo. Tenía miedo, miedo de enfrentarse a su estricta madre, miedo de que ella supiera la canallada que había cometido. Se volvió hacia mí, bajando la voz, suplicante. Su arrogancia de antes había desaparecido, reemplazada por una cobardía despreciable. «Carmen, ¿mamá ha oído algo? Por favor, no le digas nada. Tiene problemas de corazón. Si se entera del disgusto, podría morir. Te lo ruego. ¿Ahora te acuerdas de que tiene problemas de corazón?» Me reí con amargura. «Anoche, cuando te llamé sin parar para decirte que estaba en urgencias, ¿dónde estabas reunido?» Alejandro se quedó sin palabras. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No le presté más atención y me di la vuelta para ir a la cocina. Pero justo entonces, mi teléfono volvió a sonar. Un mensaje de un número desconocido, aunque no tan desconocido. Era el número de Verónica. Todavía no lo había bloqueado. Abrí el mensaje. Era una captura de pantalla de una transferencia bancaria. Cantidad:
€1000. Concepto. Para la mejor mujer del mundo. Beneficiario. Verónica López. Hora. 23:30 de la noche anterior. Acompañando la imagen, un breve mensaje lleno de provocación. Gracias por prestarme a tu marido anoche. Alejandro es muy generoso. Me ha regalado un bolso para consolarme por la caída. No te enfades con él. Todos los hombres tienen sus debilidades. La sangre me hirvió. €1000. El equivalente a 4 meses de mi sueldo. El dinero que habíamos estado ahorrando para pagar la hipoteca. Anoche, yo había tenido que vaciar mis bolsillos y vender el oro de la boda para pagar €5000 de hospital para salvar a su madre. Y él, en el mismo lapso de tiempo, le había transferido €1000 a su amante para un bolso. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el pecho. Un dolor tan intenso que me costaba respirar. Me apoyé en la mesa de la cocina, arañando la madera con las uñas. El rencor ya no era solo por la infidelidad. Se había transformado en un odio profundo por la crueldad y la estupidez de ese hombre. Levanté la vista y miré a Alejandro, que seguía hundido en el sofá. Aún no sabía lo que yo acababa de recibir. Respiré hondo, tratando de calmarme. No podía montar un escándalo ahora. Mamá estaba en su habitación. Acababa de superar una crisis. Si gritaba y ella lo oía, si le pasaba algo, todo el esfuerzo de anoche se iría al traste. Me acerqué a Alejandro y le puse el teléfono delante de la cara. ¿Qué es esto? Alejandro levantó la cabeza y entrecerró los ojos. Al ver la cifra de €1000 y el nombre del beneficiario, su rostro pasó del pálido al blanco ceniza. Tartamudeó. Esto. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde lo has sacado? Me lo ha enviado, ella dije, con la voz silbando entre dientes. ¿Has usado nuestro dinero, el dinero para pagar la hipoteca del mes que viene? ¿Para pagarle los caprichos a tu amante? ¿Acaso tienes algo de humanidad, Alejandro? Alejandro se levantó de un salto, intentando justificarse. No, no es eso. Escúchame. Ella me pidió un préstamo. Sí, eso es. Un préstamo. Verónica andaba mal de dinero y me pidió ayuda. En unos días me lo devuelve. No imagines cosas. ¿Un préstamo? ¿Un préstamo con el concepto para la mejor mujer del mundo? ¿Crees que soy tonta? Alejandro, sin argumentos, recurrió a la agresividad. ¿Y qué? Es mi dinero, yo lo gano y tengo derecho a gastarlo. ¿Por qué controlas cada céntimo? ¿Qué más dan €1000? Mañana cierro un contrato y te traigo el doble, el triple. Deja de quejarte que me pones de los nervios. Dicho esto, me apartó bruscamente la mano y se dirigió a la habitación. «Detente», grité en voz baja, pero con una autoridad que lo heló. Alejandro se detuvo, se giró, y por primera vez, vio en mis ojos algo más que sumisión. Vio una llama fría que consumía cualquier rastro de afecto conyugal. «Dices que vas a cerrar un contrato y traer el doble, ¿verdad?», pregunté, con una calma espeluznante. Alejandro me miró con recelo. Mi repentino cambio de actitud lo desconcertaba. Normalmente, cuando me enfadaba, lloraba, me quejaba un poco y se me pasaba. Pero hoy era como un iceberg. La superficie tranquila ocultaba una masa afilada capaz de hundir cualquier barco. Sí, eso es, dijo, engallado, pero sus ojos nerviosos delataban su mentira. Estoy a punto de cerrar un gran proyecto, con cientos de miles de euros de beneficio. Comparado con eso, tus €1000 son una miseria, ya verás. Volvía a fanfarronear. Su ego desmedido era una enfermedad crónica. Yo sabía perfectamente que sus negocios iban de mal en peor, con el almacén lleno de stock sin vender y las deudas acumulándose. Qué gran proyecto ni qué nada. Seguramente otra de sus fantasías con sus amigotes de bar. Asentí, con una sonrisa leve pero cargada de intención. De acuerdo, te creo. Pues trae ese contrato aquí. Quiero verlo con mis propios ojos. Si de verdad existe, no volveré a mencionar los €1000. Alejandro se sintió acorralado. El sudor le perlaba la frente. Tragó saliva, buscando una excusa. El contrato. Está en la oficina. Son papeles importantes. No se traen a casa. Además, ¿qué sabes tú de negocios para revisarlo? Ocúpate de la comida. No hay problema. Puedo esperar. Acerqué una silla y me senté a la mesa, cruzándome de brazos. Dúchate y descansa. Por la tarde, vas a la oficina y me lo traes. O si quieres, llamo a Javier, tu contable, y le pregunto por ese proyecto. Al mencionar a Javier, el rostro de Alejandro se descompuso por completo. Javier era mi mejor amigo y también quien llevaba las cuentas de Alejandro. Si lo llamaba, todo saldría a la luz de inmediato. Estaba ahogado en deudas. «Te atreves», siseó. «No te pases de la raya. Somos marido y mujer, y metes a gente de fuera para controlarme». «No te controlo. Solo protejo el patrimonio de esta familia», respondí con firmeza.
Los 1.000 euros que le transferiste a ella, más los 5.000 que acabo de pagar en el hospital por mamá, suman 6.000 euros que han desaparecido en menos de 12 horas. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Al oír la cifra de 5.000 euros del hospital, Alejandro se quedó de piedra. Abrió la boca, atónito. ¿Tú pagaste 5.000 euros? ¿De dónde sacaste el dinero? Del dinero de la boda. Del dinero que mis padres me dieron. Lo he gastado todo. Lo miré directamente a los ojos. Mientras tú le regalabas dinero a tu amante, yo tuve que vender el oro de mi boda para salvar a tu madre. ¿Qué te parece? ¿No te da vergüenza, Alejandro? Cada una de mis palabras fue como una bofetada invisible en su cara. Se quedó paralizado, con los brazos caídos. La cruda verdad lo dejó sin escapatoria. Me miró. Luego miró hacia la habitación de su madre, con una expresión de pánico y remordimiento tardío. Pero yo sabía que su arrepentimiento no era por mí, sino por miedo a la responsabilidad, miedo al castigo de su madre. Alejandro tartamudeó, a punto de disculparse. Ding dong. El timbre de la puerta sonó, rompiendo la tensión. Ambos nos giramos sobresaltados. ¿Quién podía ser a estas horas? Alejandro me miró, inquisitivo. ¿Has llamado a alguien? Negué con la cabeza. El timbre volvió a sonar, más insistente. Ding dong, acompañado de golpes en la puerta. Alejandro dudaba. No se atrevía a abrir. Suspiré y me levanté para ir. Al mirar por la mirilla, vi a un repartidor con un enorme y lujoso ramo de rosas rojas de importación. Abrí la puerta. El repartidor sonrió. Buenos días. ¿Es usted de aquí? Un pedido para el señor Alejandro. Alguien le envía estas flores como felicitación. Alejandro, al oír su nombre, asomó la cabeza. ¿Flores? ¿De quién? Firmé el recibo y entré con el ramo. Una tarjeta rosa estaba elegantemente sujeta entre las flores. El intenso aroma de las rosas se mezclaba con el ya familiar y vulgar perfume de mujer. Saqué la tarjeta y la leí en voz alta para que Alejandro la oyera. Felicidades, mi amor, por haberte librado de esa carga en casa. Esta noche nos vemos en el sitio de siempre. Te espero. Con amor, tu V. Verónica, ¿se atrevía a enviar flores a nuestra casa, delante de mí? No era una felicitación. Era una declaración de guerra, una humillación total para la esposa legítima. Alejandro se quedó petrificado, con el rostro grisáceo. Miró el ramo, luego a mí, y sus piernas temblaron, a punto de ceder. Rompí la tarjeta en pedazos delante de él. Luego, le arrojé los trozos a la cara y sonreí. Una sonrisa que le provocó un escalofrío. Alejandro, ¿no te parece precioso este ramo? Es rojo, rojo como la sangre. Me di la vuelta, fui a la cocina y cogí un cuchillo de pelar fruta brillante y afilado. Alejandro retrocedió, aterrorizado. Carmen, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Cálmate, no hagas ninguna locura. No respondí. Con el cuchillo en la mano, me acerqué al ramo. ¡Zas! De un tajo, corté las cabezas de las rosas, que cayeron esparcidas por el suelo como confeti macabro. Las flores de esa mujer solo merecen estar en la basura. Levanté la vista y lo miré con ojos afilados. Y tú también. Si esta noche pones un pie fuera de esta casa, acabarás igual que este montón de flores. Justo en ese momento, desde la habitación de mi madre, se oyó una tos seca y violenta, seguido de una voz ronca, débil pero llena de autoridad. Alejandro, Carmen, venid aquí ahora mismo. La llamada de mi madre fue como un trueno en un cielo despejado, rasgando la atmósfera cargada de pólvora del salón. Alejandro dio un respingo. Su rostro, ya pálido, se tornó de un gris ceniciento. Miró hacia la puerta entreabierta de la habitación de su madre, con las piernas temblando sin control. La autoridad de la señora Pilar en esa casa era tal que hasta mi suegro, en vida, la respetaba. ¿Qué podía esperar un hijo que acababa de cometer una falta tan grave? Miré el desastre de flores en el suelo, las aparté con el pie hacia un rincón, me arreglé el vestido y me limpié las manos. Vamos, mamá te llama. ¿O prefieres que salga ella a rastras para llevarte? Dije, con una ligereza cargada de sarcasmo. Alejandro tragó saliva y me siguió con cautela. Entramos en la habitación, que olía a ungüento y a medicinas. Mi madre estaba en la cama, con la cabeza apoyada en 2 almohadas, sus ojos hundidos pero con una mirada afilada como un cuchillo, clavada en el rostro de Alejandro. No dijo nada al principio, solo lo miraba fijamente. Una mirada que congeló el aire. Mamá, ¿cómo te encuentras? Tartamudeó Alejandro, sin atreverse a mirarla a los ojos, sin saber qué hacer con las manos. Todavía no me he muerto, respondió la señora Pilar con un resoplido frío, su voz ronca. Morirme ahora sería demasiado fácil para ti. Tengo que vivir para ver en qué se convierte el honor de esta familia. Alejandro agachó la cabeza,
La señora Pilar se giró hacia mí. Su mirada se suavizó un poco, pero seguía siendo severa. Carmen, ayúdame a sentarme. Me acerqué rápidamente y la ayudé a incorporarse, apoyándola en el cabecero. Respiró con dificultad un momento, y luego señaló una vieja silla en un rincón. Alejandro, siéntate ahí. Carmen, tú quédate aquí. Alejandro se sentó en el borde de la silla, con las manos en las rodillas, como un niño castigado. La señora Pilar guardó silencio un largo rato. La tensión en la habitación era tal que se podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Carmen, cuéntale todo lo que pasó anoche, desde el principio. No ocultes nada. Desde que él se fue hasta que me llevaste al hospital, ordenó, con una voz firme que no admitía réplica. Me sorprendió un poco. Pensé que lo regañaría de inmediato, pero quería que fuera yo quien se lo contara. La miré a ella, luego a él. Respiré hondo para contener la ira que me subía por la garganta y empecé a hablar. Mi voz era grave y monótona, sin añadir dramatismo ni quejas, simplemente relatando la cruda verdad. Le conté la llamada de Verónica, la forma en que Alejandro me abandonó en nuestra noche de bodas para correr tras su amante. Le conté cómo su madre se desplomó, convulsionando. Le conté las más de 10 llamadas desesperadas que le hice. Le conté cómo la cargué a cuestas, cogí un taxi y me las arreglé sola en la fría sala de urgencias. Y finalmente, le conté cómo había gastado los 5.000 euros de los regalos de boda y el colgante de oro para salvarle la vida. A medida que hablaba, la cabeza de Alejandro se hundía más y más. Sus manos se apretaban con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La señora Pilar permanecía inmóvil, como una estatua, pero sus manos huesudas, aferradas al edredón, temblaban sin parar. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas arrugadas, empapando el cuello de su camisón. Cuando terminé, un silencio mortal se apoderó de la habitación. De repente, la señora Pilar cogió su viejo móvil de la mesita de noche. Marcó un número con dedos temblorosos. ¿Ramos? Señor Ramos, es usted abogado. Conoce la ley. Venga a mi casa ahora mismo. Es un asunto urgente relacionado con el patrimonio. Sí, venga ya, por favor. Alejandro, al oír las palabras abogado y patrimonio, levantó la cabeza de golpe, con los ojos desorbitados por el pánico. Mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué llamas a Ramos? Los trapos sucios se lavan en casa. ¿Lavar los trapos sucios en casa? Le interrumpió la señora Pilar. Su voz se elevó, llena de una ira incontenible. ¿Acaso consideras esta tu casa? ¿Consideras a tu mujer tu esposa y a mí tu madre? En tu noche de bodas te vas con otra y casi dejas que tu madre se muera. Tu mujer tuvo que vender su oro para salvarme. ¿Y ahora hablas de lavar los trapos sucios en casa? Alejandro se quedó sin habla. La señora Pilar tosió violentamente, con el rostro enrojecido por la rabia. Le di unas palmaditas en la espalda, pero me apartó la mano y señaló una pequeña caja fuerte en el rincón del armario. Carmen, abre el armario y saca la caja de madera que hay en la caja fuerte. Aquí tienes la llave. Se quitó un collar del que colgaba una pequeña llave y me la dio. La sentí fría contra mi piel. Abrí la caja fuerte y saqué una pesada y labrada caja de madera de ébano. Se la entregué. La señora Pilar la abrió. Dentro había un fajo de escrituras de propiedad amarillentas y varias libretas de ahorro. Mira bien, Alejandro, dijo la señora Pilar, con la voz quebrada. Este es el fruto del trabajo de toda la vida de tu padre y mío. Pensaba. Pensaba dejártelo todo a ti cuando muriera. Pero hoy he cambiado de opinión. Alejandro miraba la caja de madera como hipnotizado. Sus ojos brillaban con una mezcla de codicia y miedo. Yo sabía que necesitaba dinero desesperadamente. Las deudas de la empresa y los gastos con Verónica. Estaba como un jugador desesperado. Si su madre le quitaba la herencia, se quedaría sin nada. Mamá, ¿qué dices? Soy tu único hijo, se arrodilló junto a la cama, con la voz temblorosa y lágrimas de cocodrilo. Sé que he hecho mal. Te juro que entre Verónica y yo no hay nada. Anoche estaba enferma y solo fui a verla un momento. Fui un estúpido, un insensato. Perdóname esta vez. ¡Cállate!, gritó la señora Pilar y le dio una bofetada. No fue fuerte, pero suficiente para hacerlo callar. No creas que por ser vieja soy tonta. Carmen me lo ha contado todo. El mensaje de los 1.000 euros, el ramo de flores que has recibido ahí fuera. ¿Hasta cuándo piensas seguir engañándome? Respiró con dificultad y con mano temblorosa, cogió una de las libretas de ahorro. Carmen, toma esto. Me la puso en la mano. La abrí. 50.000 euros. Este es el dinero que tenía para mi vejez. Tómalo. Recupera tu colgante de oro. Paga los gastos del hospital y guarda el resto para ti. No le des ni un céntimo a este. Mamá, ¿por qué se lo das a ella? Es una extraña, yo soy tu hijo, gritó Alejandro.
intentando arrebatarme la libreta. La retiré rápidamente, dando un paso atrás, con una mirada gélida. ¿Pretendes robarle a tu madre? ¿Delante de ella te atreves a comportarte como un matón? La señora Pilar lo fulminó con la mirada. La decepción en sus ojos era total. Ella es una extraña, pero anoche me salvó la vida. Tú eres mi hijo, y me dejaste morir. A partir de ahora mi dinero es mío, y esta casa está a mi nombre. Como vuelvas a verte con esa zorra te echo de casa. Y lo digo muy en serio. Justo en ese momento, volvió a sonar el timbre. El señor Ramos, el abogado, había llegado. Alejandro se desplomó en el suelo, con el rostro ceniciento. Sabía que esta vez su madre iba en serio. El poder económico de la casa se le escapaba de las manos y pasaba a las mías, las de la nuera a la que acababa de pisotear. Salí a abrir la puerta al señor Ramos. Al volver vi a Alejandro tecleando a escondidas en su móvil bajo la mesa. Su mirada hacia mí estaba llena de odio y cálculo. Sonreí con amargura. Sigue calculando, Alejandro. Este drama no ha hecho más que llegar a su punto álgido. El señor Ramos entró, saludó brevemente y se puso a trabajar de inmediato, siguiendo las instrucciones de mi madre. La señora Pilar quería hacer testamento y darme un poder para administrar sus bienes mientras estuviera enferma. Alejandro escuchaba, con el rostro enrojecido, intentando interrumpir de vez en cuando. Pero el señor Ramos lo silenciaba con argumentos legales irrefutables. Cuando terminó, el señor Ramos se fue. La señora Pilar, agotada, se quedó dormida. Acompañé al abogado a la puerta y volví al salón. Alejandro seguía allí, en el sofá, con la cabeza gacha, mesándose el pelo. ¿Qué pasa? ¿Te duele haber perdido el pastel? Pasé a su lado, soltando la pregunta al aire. Alejandro levantó la cabeza, con los ojos inyectados en sangre. Eres muy lista. ¿Qué le has hecho a mi madre? No creas que por tener su dinero lo tienes todo. Mientras yo no firme el divorcio, esta casa es un bien ganancial. No sueñes con quedártela toda. No soy tan codiciosa como tú, respondí fríamente. Solo conservo lo que vale la pena. Lo que es basura, estoy dispuesta a tirarlo. ¿Basura? Alejandro se rió con desdén. Se levantó y se acercó a mí. Su aliento caliente y con olor a tabaco me dio en la cara. ¿A quién te refieres? ¿A mí o a Verónica? Recuerda que solo eres mi mujer en los papeles. Mi corazón, mi cuerpo, ya sabes a quién pertenecen. Pues llévaselos a quien pertenezcan. No retrocedí, lo miré a los ojos. Pero llévate también tus deudas. No me las dejes a mí. Alejandro se quedó helado. No se esperaba que yo supiera lo de sus deudas. El secreto que tanto había guardado. ¿Cómo lo sabía? Justo en ese momento, llamaron a la puerta. ¿Otra vez? Fui a abrir. En el umbral había una mujer joven, vestida a la moda, con una minifalda ajustada y maquillaje recargado, el mismo perfume vulgar y penetrante. Era Verónica. Llevaba en la mano un bolso de marca, el de los 1000 euros. Su sonrisa era radiante, pero sus ojos, afilados, me miraban por encima del hombro, buscando a alguien dentro. Hola, Carmen. Vengo a devolverle la chaqueta a Alejandro. Ayer se la dejó en la mesita de noche de mi casa con las prisas. El descaro de Verónica había alcanzado un nuevo nivel. Se atrevía a venir a la boca del lobo justo después de enviar el ramo de flores provocador. En sus manos, la chaqueta azul marino de Alejandro, la que había llevado en la boda, estaba doblada, pero juraría que vi una marca de pintalabios rojo en el cuello de la camisa blanca que asomaba. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha invitado? Me planté en la puerta, impidiendo el paso, agarrando el frío marco de metal, conteniéndome para no abalanzarme sobre ella, y arañarle la cara. Verónica se rió, una risa cristalina pero escalofriante. Se echó el pelo rizado hacia atrás, revelando un cuello blanco con algunas marcas rojas, los restos de la noche anterior. Se inclinó a propósito para mostrar su escote, y dijo con una voz empalagosamente dulce, «Oye, qué borde. Vengo con buena intención a devolverle la chaqueta a Alejandro y me echas. Además, he oído que la señora Pilar está enferma. Quería pasar a verla, que al fin y al cabo, tuvimos una relación muy estrecha». Alargó la palabra estrecha con una intención claramente hiriente. Antes, cuando ella y Alejandro estaban juntos, la señora Pilar la apreciaba. Pero después de que lo dejara por un hombre rico, le había retirado la palabra. Recordarlo ahora era echar más sal en la herida. «No tienes ningún derecho a ver a mi madre. Coge esa chaqueta y lárgate». Le arrebaté la chaqueta y me dispuse a cerrar la puerta, pero Verónica fue más rápida. Metió su tacón de aguja en el hueco, impidiéndome cerrar, y gritó hacia adentro. «Alejandro, estás en casa. Te he traído la chaqueta. Ven, que tu mujer me quiere echar».
Alejandro, en el salón, oyó la voz de Verónica y dio un respingo. Salió corriendo hacia la puerta, aterrorizado. Verónica, ¿qué haces aquí? Te dije que te quedaras en casa. Miró a Verónica, luego a mí, sudando a mares. Tenía miedo. Miedo de que yo montara un escándalo. Miedo de que su madre lo oyera. Y miedo de que esa situación de un gallo y dos gallinas destrozara lo poco que le quedaba de orgullo. Verónica, al ver a Alejandro, cambió de actitud al instante. Retiró el pie y puso cara de víctima, con los ojos llorosos. Estaba preocupada por ti. Anoche te fuiste con tantas prisas que te olvidaste la chaqueta. Tenía miedo de que pasaras frío. Y te echaba de menos. No soporto pensar que estás en casa con... Ella. Me lanzó una mirada de desprecio. Alejandro se ablandó de inmediato. Me apartó de un empujón, salió y cogió la mano de Verónica, susurrándole para calmarla. Ya está. Ya sé que te preocupas por mí, pero ahora no es un buen momento. Vete a casa y luego te llamo. ¡No! Verónica pataleó, caprichosa. Tengo sed. ¿No me invitas a un vaso de agua? Tu mujer no será tan tacaña, ¿no? Observé la escena con náuseas. Eran tal para cual. Solté la puerta, di un paso atrás y esbocé una sonrisa gélida. Claro, ¿quieres un vaso de agua? Pasa. Te estaba esperando para hacer cuentas. Verónica se quedó perpleja. ¿Hacer cuentas de qué? Entra y lo verás. Me di la vuelta, fui al salón, me senté en el sofá y serví un vaso de agua, dejándolo con fuerza sobre la mesa. Verónica miró a Alejandro, interrogante. Él también estaba confundido, sin entender qué tramaba yo. Pero al ver que le había dado luz verde, Verónica entró con aire triunfante, sus tacones resonando en el parqué. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y me miró con aire desafiante. Alejandro se sentó a su lado, nervioso, mirando de reojo hacia la habitación de su madre. A ver, Carmen, ¿qué cuentas quieres hacer conmigo? ¿El dinero del regalo de bodas que aún no te he dado? Dijo Verónica con sorna. Saqué el móvil, abrí la captura de pantalla de la transferencia de los 1.000 euros y se lo puse delante. Bebe, el agua de mi casa es muy pura, no sabe a mentiras. Cuando termines, me devuelves estos 1.000 euros, más 500 por los servicios prestados a mi marido anoche. Total, 1.500 euros. Verónica cogió el móvil, lo miró y se echó a reír a carcajadas. Qué graciosa eres. Este dinero me lo regaló Alejandro. Me lo dio voluntariamente. ¿Qué derecho tienes a reclamarlo? Si no sabes retener a tu marido y dejas que se gaste el dinero con otras, ¿no te da vergüenza pedirlo de vuelta? Claro que me da vergüenza, asentí, con calma. Me avergüenzo de haberme casado con un hombre tan miserable. Pero el dinero sigue siendo el dinero de nuestro matrimonio. Según el Código Civil, es un bien ganancial. Alejandro te lo dio sin mi consentimiento, y tengo todo el derecho a reclamarlo. Si no lo devuelves, te puedo denunciar por apropiación indebida. Ah, y también por aceptar dinero de un hombre casado, lo que viola el régimen de matrimonio único y puede acarrear una multa y que tu nombre se haga público en el barrio. Hablé con la fluidez de un abogado. Las noches antes de la boda, me las había pasado leyendo leyes, con un mal presentimiento. No pensé que me servirían tan pronto. La sonrisa de Verónica se desvaneció. Su rostro se endureció. Se giró hacia Alejandro y le dio un pellizco. «Mira a tu mujer. Me está amenazando con denunciarme». «¿Qué clase de marido eres que dejas que tu mujer te domine así?» «Di algo». Alejandro, atrapado entre dos fuegos, tenía una expresión de sufrimiento. Se volvió hacia mí, irritado. «Carmen, ya basta. Son 4 duros y montas un escándalo. Verónica es una invitada, no la amenaces. Ese dinero, se lo adelanté yo de mi sueldo. Luego lo devuelvo al fondo común y ya está». «¿Y con qué lo vas a devolver?», le rebatí al instante. «¿Con el montón de deudas que tienes? ¿O con ese proyecto fantástico que te acabas de inventar?» «Tú», Alejandro, rojo de ira, levantó la mano para abofetearme. ¡Sas! Sonó una bofetada, pero no fue él a mí, ni yo a él. Fue Verónica a Alejandro. Se levantó de un salto y le señaló la cara, gritando: «Me has engañado. Me dijiste que eras director de una empresa, que el dinero no era un problema. ¿Y resulta que estás ahogado en deudas? ¿Me estabas manteniendo con el dinero de tu mujer? Miserable». Alejandro se llevó la mano a la mejilla, mirando atónito a su amante, que había cambiado de bando más rápido que una veleta. «Verónica, ¿qué dices?» «Yo». «Cállate y devuélvele el dinero a esta señora. No quiero nada de tu dinero sucio». Verónica cogió el bolso de los 1.000 euros, que seguramente contenía también su cartera, y se lo tiró a Alejandro. Luego, sacó su móvil y tecleó rápidamente. «Tin, tin». Mi móvil recibió una notificación. 1.500 euros acreditados en mi cuenta. Ahí lo tienes. Te lo regalo.
Y a partir de hoy, no te atrevas a buscarme nunca más. Cobarde, le espetó, y se dio la vuelta, saliendo a toda prisa, sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe. El salón quedó en silencio. Alejandro se quedó de pie, con el bolso en la mano, la mejilla marcada con 5 dedos rojos, tan patético como un perro abandonado. Cogí el móvil y miré el saldo. Un pequeño alivio. Al menos, había recuperado el dinero. ¿Qué tal? Esa es tu amante. ¿Te quería por tu dinero o por amor? ¿Ya has abierto los ojos? Alejandro se giró y me miró. En sus ojos ya no había rabia, sino un vacío absoluto. Una derrota total. Lo había perdido todo. Dinero, amante, y pronto, también a su familia. Pero antes de que pudiera sentirme satisfecha, desde la puerta de la habitación de mi madre, se oyó un ruido extraño. No era una tos, ni una llamada. Era el sonido de un cuerpo desplomándose en el suelo. ¡Mamá!, grité, tirando el móvil y corriendo hacia la habitación. La puerta se abrió. La señora Pilar yacía en el suelo, todavía agarrada al borde de la sábana, con los ojos en blanco y la boca torcida. Un derrame cerebral. Lo había oído todo, y el shock del melodrama que acababa de presenciar la había derribado por segunda vez. Me arrodillé y le sostuve la cabeza. Las lágrimas brotaban. Alejandro, llama a una ambulancia. Rápido. Mamá ha tenido un derrame. Alejandro se quedó paralizado en la puerta, mirando a su madre inmóvil, con el rostro descompuesto por el terror. Dio un paso atrás y de repente se dio la vuelta y salió corriendo de la casa. Había vuelto a huir. Su espalda desapareció tras la puerta, dejándome sola en medio de una habitación que olía a desastre. Ese hombre, mi marido, el único hijo de su madre, había huido. No para buscar a un médico, sino por miedo, para escapar de la responsabilidad que pesaba sobre sus cobardes hombros. «Mamá, por favor, no me asustes», grité, marcando temblorosamente el 112. Al otro lado, los tonos sonaban interminables. Con cada segundo que pasaba, sentía cómo la vida se escapaba del cuerpo de mi suegra. Su rostro estaba desfigurado, sus ojos en blanco. Su respiración era un silbido agudo. Un brazo colgaba inerte, mientras el otro se aferraba a mi ropa, como buscando un último apoyo en esta vida cruel. No podía esperar a la ambulancia. Salí corriendo y grité: «¡Socorro! ¿Hay alguien? Ayuden a mi madre». Mi grito desesperado rompió el silencio del pasillo. La puerta de enfrente se abrió. Marisa, la presidenta de la comunidad, y Laura, la vecina, salieron corriendo. Al ver a la señora Pilar en el suelo, no hicieron preguntas y me ayudaron de inmediato. El marido de Marisa, un hombre corpulento, se la echó a la espalda. Laura le sujetó las piernas. Yo corrí detrás, cogiendo mi bolso con algunos documentos. Abajo, el taxi que había pedido por la aplicación acababa de llegar. En el coche, abracé a mi madre. Mis lágrimas se habían secado desde que Alejandro huyó. Mi corazón estaba helado. Miré el rostro deformado de mi suegra, con una pena infinita. Había sido una mujer dura toda su vida, y al final, el hijo al que más había mimado la había empujado al borde de la muerte. El coche iba a toda velocidad. Mi teléfono vibró. Era Alejandro. Al ver su nombre, sentí una profunda repulsión. Contesté y puse el altavoz. «Carmen, mamá, ¿cómo está? ¿Ha llegado la ambulancia?» La voz de Alejandro era entrecortada, mezclada con el ruido del viento y el tráfico. Estaba en la calle, huyendo. «¿Todavía tienes la cara de preguntar?», dije, con una calma aterradora. «¿A dónde has huido? ¿Tienes miedo de que tu madre muera y te culpen? ¿O de tener que pagar otra vez el hospital?» «No, yo. He ido a buscar dinero». «Sí, a buscar dinero», mintió atropelladamente. «Lleva a mamá al hospital. Yo voy para allá». «No vengas», le corté. «Si te queda algo de conciencia, ve a comprarle un traje para el entierro, porque tú la has matado». Dicho esto, colgué y lo bloqueé. No quería oír más excusas de ese asesino indirecto. El taxista me miró por el retrovisor, horrorizado, pero no me importó. Ya no era la nuera sumisa. Era la única persona cuerda que quedaba para gestionar esta familia destrozada. El coche se detuvo en el hospital. Una segunda batalla por la vida comenzó. Pero esta vez, luchaba sola. La sala de urgencias olía a alcohol y a máquinas que pitaban fríamente. El médico salió, negando con la cabeza, con una expresión aún más grave que la primera vez. La paciente ha sufrido una hemorragia cerebral masiva sobre una patología cardíaca preexistente. Hemos hecho todo lo posible para detener la hemorragia y reducir la presión intracraneal. Hemos salvado su vida, pero... El médico dudó, mirándome con compasión. ¿Pero qué? Dígamelo sin rodeos, doctor. Puedo soportarlo. Apreté el bajo de mi ropa.
clavándome las uñas para no caer. Las secuelas son muy graves. La paciente tiene una hemiplegia del lado derecho, parálisis facial y ha perdido el habla temporalmente. La posibilidad de una recuperación completa es muy baja. La familia debe prepararse para un cuidado a largo plazo. Paralizada, sin poder hablar. Me apoyé en la pared y me deslicé hasta el suelo. La señora Pilar, la mujer autoritaria, la suegra poderosa, ahora estaría postrada en una cama, dependiente de otros para todo. Y esa otra persona, desde luego, no sería su querido hijo. Justo entonces, desde el final del pasillo, apareció una figura corriendo. Era Alejandro. Su aspecto era aún peor que en casa. La ropa desaliñada, un zapato desatado, el rostro enrojecido por el alcohol. Seguramente se había metido en un bar para armarse de valor. Al verme en el suelo, se abalanzó sobre mí y me zarandeó. ¿Dónde está mamá? ¿Ha muerto? Carmen, di algo. Le aparté la mano de un manotazo y me levanté, sacudiéndome el polvo como si fuera un insecto. Mamá no ha muerto. Está viva para ver cómo la trata su hijo devoto. ¿Y qué ha dicho el médico? Alejandro suspiró, aliviado de una manera miserable al saber que su madre no había muerto, lo que significaba que no sería un parricida. Paralizada de medio cuerpo, postrada en una cama, necesita cuidados las 24 horas. Lo miré a los ojos, recalcando cada palabra. ¿Qué piensas hacer? ¿La traes a casa para cuidarla o contratas a alguien? ¿Con qué dinero? Al oír paralizada y dinero, el rostro de Alejandro se volvió a ensombrecer. Retrocedió, mesándose el pelo. ¡Paralizada! Dios mío, qué desgracia la mía. La empresa endeudada, una mujer que me controla, y ahora mi madre postrada. ¿De dónde saco el dinero para contratar a alguien? Carmen, mira a ver. Deja el trabajo y cuida a mamá en casa. Tu sueldo es una miseria. No soluciona nada. Zas. Esta vez no me contuve. Le di una bofetada en medio del pasillo del hospital lleno de gente. Una bofetada que contenía toda mi rabia, mi dolor y mi desprecio. ¡Cállate esa boca inmunda!, grité, sin importarme las miradas curiosas. Que deje yo el trabajo, para que me mantengas tú. ¿Con qué? ¿Con tus deudas o con el dinero que te gastas en amantes? Eres un hombre, se supone que fuerte. Tu madre está enferma y no te preocupas. Se lo cargas todo a tu mujer. ¿Tienes algo de humano? Alejandro se llevó la mano a la mejilla, atónito. Intentó devolverme el golpe por instinto, pero al ver mis ojos encendidos, los ojos de una fiera protegiendo su territorio, retrocedió. La puerta de la sala de recuperación se abrió. Una enfermera sacó a la señora Pilar en una camilla para llevarla a una habitación normal. Yacía allí, con los ojos abiertos, mirando al techo. Un lado de su cara estaba caído, y un hilo de saliva le corría por la comisura de la boca. Al verla, las piernas de Alejandro cedieron y se arrodilló allí mismo, no por pena, sino por miedo. La imagen de esa autoridad derrumbada le hizo darse cuenta de que había perdido su último pilar. 3 días después, la señora Pilar estaba más consciente, pero seguía sin poder hablar. Se comunicaba con la mirada y con la mano izquierda, la única que podía mover. Pedí unos días de permiso en el trabajo para quedarme en el hospital. Alejandro desapareció, con la excusa de que iba a buscar dinero, pero en realidad huía de la escena de tener que cambiar pañales y limpiar a su madre. Esa tarde, mientras le daba de comer una sopa, Alejandro apareció. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Supe al instante lo que era: los papeles para hipotecar la casa. Estaba desesperado. Los acreedores debían de estar amenazándolo para que se atreviera a tanto. No me miró. Amin fue directo a la cama, cogió la mano izquierda de su madre y le dijo con una dulzura nauseabunda: «Mamá, sé que estás enfadada conmigo, pero lo estoy pasando muy mal. Unos matones me han amenazado con cortarme las manos. Por favor, mamá, firma este poder para que pueda usar la escritura de la casa como aval en el banco. En cuanto consiga el dinero, la recupero». La señora Pilar miró a su hijo arrodillado y llorando. En sus ojos ya no había ira, sino una calma aterradora. Me hizo una seña para que le limpiara la boca. Luego, con su mano izquierda temblorosa, señaló mi bolso. Entendí. Saqué un papel y un bolígrafo. Los puse sobre una tabla y se los di. La señora Pilar cogió el bolígrafo con dificultad. Trazó unas letras torpes en el papel. Escribía muy despacio, sudando. Alejandro contenía la respiración, esperando que su madre se ablandara y firmara el poder. 5 minutos después, que parecieron una eternidad, la señora Pilar soltó el bolígrafo, suspiró y empujó el papel hacia Alejandro. Él lo cogió, con los ojos brillantes de esperanza, pero al leerlo, su rostro cambió de color y sus manos empezaron a temblar. El papel cayó al suelo. Lo recogí.
Solo había 2 líneas, escritas con letra temblorosa pero clara. Esta casa es de Carmen. Lárgate. ¡Mamá, estás loca!, gritó Alejandro, abalanzándose para zarandearla. ¿Por qué se la das a ella? Es una extraña, yo soy tu hijo. Estás senil, me interpuse entre ellos, empujándolo. Apártate. ¿No sabes leer? Mamá te ha dicho que te largues. Es su voluntad. El señor Ramos ya preparó el testamento y el cambio de titularidad el otro día. Ahora la casa está a mi nombre. No tienes ningún derecho a vender nada. Alejandro se quedó paralizado. Miró a su madre, luego a mí. Su mundo se desmoronaba. Sin casa, sin dinero, sin la protección de su madre. Estaba en la ruina. Eres cruel, le dijo a su madre, con los ojos inyectados en sangre. Prefieres a tu nuera antes que a tu propio hijo. Te arrepentirás de esto. Dicho esto, dio una patada a una silla y se fue. Sus pasos resonaron en el pasillo como los de un hombre desesperado. La señora Pilar siguió con la mirada a su hijo. 2 lágrimas corrieron por sus mejillas. Cerró los ojos y apretó mi mano con fuerza. Entendí que era un gesto de confianza, de traspaso de una carga. Una semana después le dieron el alta. Contraté una ambulancia para llevarla a casa. El piso estaba igual, solo que cubierto de polvo. Las rosas que había destrozado estaban secas y negras en un rincón. Alejandro no estaba. Faltaba la mitad de su ropa. Seguramente se había ido a casa de un amigo o se escondía de sus deudores. Contraté a una asistenta por horas para que me ayudara a cuidar de mi madre cuando yo estuviera en el trabajo. Pero hoy me había tomado el día libre. Tenía algo importante que hacer. Limpié la casa. Abrí las ventanas para que entrara el sol y el aire. Fui a comprar un ramo de rosas frescas y lo puse en un jarrón de cristal en el salón. Luego saqué los papeles del divorcio, ya firmados por mí, y los dejé junto al jarrón. Por la tarde, Alejandro volvió. Tenía un aspecto terrible, con barba de varios días y ojeras. Seguramente había vuelto a por el resto de sus cosas o con la esperanza de conseguir algo. Al entrar y verme sentada, bebiendo té tranquilamente junto al ramo de rosas, se detuvo. La escena era idéntica a la de la mañana después de la noche de bodas, pero nuestras posiciones habían cambiado por completo. «Ya has vuelto. Siéntate. Tengo que hablar contigo». Le señalé la silla de enfrente. Alejandro se sentó, mirando los papeles del divorcio sobre la mesa. No se sorprendió. Solo esbozó una sonrisa amarga. «Lo tenías todo planeado, ¿eh? Esperaste a tener la casa a tu nombre para echarme a la calle. Te equivocas». Tomé un sorbo de té. Con calma. Mamá puso la casa a mi nombre para asegurarse de que tuviera un lugar donde vivir. No para que tú la malgastaras en el juego. Y me divorcio de ti porque no quiero vivir con un adúltero, un mal hijo y un cobarde. Firma. Alejandro cogió los papeles, con la mano temblorosa. Me miró, con una expresión suplicante. «Carmen, sé que he hecho mal. ¿Puedes perdonarme? Si salgo a la calle ahora, estoy acabado. Los acreedores me persiguen. Déjame quedarme aquí. Prometo cambiar. Trabajaré y cuidaré de mamá». «Es demasiado tarde, Alejandro», negué con la cabeza. «Cuando me abandonaste en la noche de bodas, cuando le transferiste 1.000 euros a Verónica, cuando intentaste hipotecar la casa con tu madre en el hospital, tú mismo quemaste todos tus puentes. No soy una santa para salvarte. Solo soy una mujer que quiere vivir en paz». Le acerqué el bolígrafo. «Firma. Cuando lo hagas, te puedes ir. Te daré 1.000 euros, la misma cantidad que le diste a Verónica, para que puedas empezar de nuevo. Considéralo el último gesto de buena voluntad por el breve matrimonio que tuvimos». 1.000 euros. La cifra era una ironía. Alejandro me miró fijamente y luego se echó a reír como un loco. Cogió el bolígrafo y firmó de un tirón. «De acuerdo. Eres muy lista, Carmen. Recordarás este día». Cogió el dinero que le había preparado, su bolsa de ropa vieja, y salió por la puerta. Su sombra se alargó en el pasillo, solitaria y patética. Lo vi irse, sin sentir satisfacción ni tristeza, solo un inmenso alivio. Me giré y miré el ramo de rosas, que desprendía un aroma embriagador. A partir de hoy, mi vida volvería a florecer. El tiempo pasó volando. Había transcurrido un año desde que escapé de ese matrimonio infernal. Mi vida había cambiado por completo. Con mis ahorros y la ayuda de mis padres, abrí una pequeña floristería en una calle céntrica. La llamé Serenidad, justo lo que anhelaba. Gracias a mi buen gusto y dedicación, la tienda siempre estaba llena de clientes. No me hice rica, pero vivía cómodamente, y lo más importante, en paz. Mi ex-suegra, a la que ahora llamaba Pilar, seguía viviendo conmigo. Aunque nos habíamos divorciado, no tuve corazón para abandonarla. Mis padres se opusieron al principio,
pero al verla paralizada y con su hijo desaparecido, se compadecieron. Contraté a una cuidadora para el día, y por las noches, yo charlaba con ella y le daba masajes. Pilar ya podía decir algunas palabras sencillas. Cada vez que me miraba, sus ojos se llenaban de lágrimas. A menudo me cogía la mano y balbuceaba: Carmen, buena, buena. Era el arrepentimiento tardío pero sincero de una madre que se había equivocado al educar a su hijo. Una tarde lluviosa, mientras cerraba la tienda, vi a un hombre con un aspecto miserable, con un chubasquero roto, de pie frente al escaparate. Estaba delgado, encorvado, con el rostro demacrado y barba. Entrecerré los ojos. El corazón me dio un vuelco. Era Alejandro. En solo un año había envejecido 10. Me habían dicho que, tras el divorcio, se gastó los 1.000 euros en el juego, intentando recuperarse, pero lo perdió todo. Perseguido por los acreedores, tuvo que vivir escondido, trabajando como mozo de almacén y repartidor para sobrevivir. En cuanto a Verónica, no tardó en encontrar a otro hombre rico, y dejó a Alejandro en cuanto supo que estaba en la ruina. Alejandro estaba allí, mirando la floristería, iluminada y llena de color, mirándome a mí, arreglando unas flores, bien vestida y sonriente. Me miraba como si fuera un sueño lejano que una vez tuvo y que él mismo destruyó. Salí con un paraguas. ¿Necesita algo?, pregunté, con la misma naturalidad con la que me dirigiría a un desconocido. Alejandro se sobresaltó. Agachó la cabeza y dijo con voz ronca: No, solo. Pasaba por aquí. Mamá. ¿Está bien? Está bien. Está en casa, bien cuidada. No te preocupes. Alejandro asintió repetidamente. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia. Murmuró: Gracias. Yo. Ya me voy. Se dio la vuelta y se alejó bajo la lluvia, solitario y abatido. Lo vi irse y no lo llamé. Cada uno paga por sus elecciones. El precio de Alejandro era la soledad y el arrepentimiento por el resto de su vida. Era el karma. Nadie escapa a él. Dejó de llover y un arco iris brillante cruzó el cielo de la ciudad. Cerré la tienda y conduje a casa. Al llegar olía a comida caliente. La cuidadora había preparado la cena. Pilar estaba en su silla de ruedas en la terraza, contemplando las rosas que yo había plantado. Al verme, sonrió. Una sonrisa torcida pero con los ojos llenos de alegría. Has. Sí, mamá, ya he vuelto. Me incliné y le di un beso en la frente, arreglándole la bufanda. Carmen. Pilar señaló con dificultad el bolsillo de su bata. Metí la mano y saqué una foto. Era de un hombre de mediana edad, de aspecto amable y bueno. Sobrino. Bueno, balbuceó. Me eché a reír. Estaba intentando buscarme pareja. Era un sobrino lejano suyo, viudo, profesor, un hombre tranquilo. Se preocupaba por mi felicidad. Temía que me quedara sola por cuidarla. De acuerdo. Un día de estos iré a conocerlo para que te quedes tranquila, bromeé. Pilar asintió, sonriendo. La llevé a la mesa. Una cena sencilla, solo dos mujeres sin lazos de sangre, pero unidas por el afecto y la comprensión. Miré por la ventana las luces de la ciudad. Recordé la horrible noche de bodas, las lágrimas de rabia. Ahora todo parecía una pesadilla lejana. Había atravesado la tormenta para encontrar mi propia paz. Ya no era la chica débil y sumisa a la sombra de un marido. Era Carmen, una mujer independiente, fuerte y con un corazón compasivo. Y sabía que la felicidad no es algo que te dan, sino algo que cultivas tú misma, como las rosas de la terraza. Aunque pasen por tormentas, si las raíces son fuertes, volverán a florecer, más brillantes y orgullosas que nunca. Levanté el plato y sonreí a mi suegra. Que aproveche, mamá. Esta vida todavía merecía la pena ser vivida.